se vende un auto usado. Y es en las tratativas, durante las tratativas, cuando el vendedor le está mostrando el auto al potencial comprador, en un momento dado aparece el tema de que tiene un portaequipaje, usado obviamente. Y charla bien, el vendedor le dice, te lo doy con el portaequipaje. Perfecto. Bueno, finalmente la operación se concreta. El día de la entrega le da el auto, pero se olvidó, pongámosle, de llevar el portaequipaje. Queda en entregárselo. Y luego no lo hace. La cuestión es, ante este incumplimiento, porque evidentemente lo es, ante este incumplimiento, ¿el comprador puede resolver el contrato por incumplimiento? Quiero decir, ¿puede ejercer la facultad resolutoria implícita o legal? No hay un pacto comisorio para esto, no está previsto en el caso que te doy. Vamos a otro caso, un contrato de obra. Un contrato de obra por encargo. Una editorial le encarga a un autor que escriba un libro. Le da un plazo de 10 meses. El autor entrega la obra a los 10 meses y 15 días. ¿Podrá la editorial, por el retraso, resolver el contrato por incumplimiento? Vamos a asumir que la mora era automática. Estaba fijada una fecha. Tercer caso, está un contrato de suministro por 3 años con remesas mensuales. Durante los 2 primeros años se ejecuta con total normalidad y el suministrante cumple de manera impecable, también el suministrado pagando el precio respectivo de cada remesa. Pero en la remesa número 24, faltando todavía un año, se retrasa unos días el suministrante. ¿Podrá el suministrado resolver el contrato por incumplimiento, ejercer la facultad resolutoria? Vamos a otro caso. Contrato de transferencia de tecnología. El licenciatario recibe información confidencial y contra lo pactado revela esa información a terceros no autorizados a acceder a ella. Cuestión es, ¿el licenciante podrá resolver este contrato por incumplimiento? Sigo. Volvemos ahora a otro contrato de edición en el cual el editor, que tiene por supuesto la obligación de informarle al autor cuya obra publica cuántos libros se vendieron de él en el periodo, supongamos, semestral que se tome como referencia, le informa por debajo de las ventas reales. Vendió 800 y ha vendido 1500. ¿Podrá el autor ejercer la facultad resolutoria? Vamos a un contrato de alquiler, un contrato de locación. Supongamos que nuestro inquilino no paga un alquiler. ¿Podrá solo ante eso el locador resolver el contrato? Y si en vez de ser uno son 2 alquileres, bueno, 2 consecutivos, 2 pero no consecutivos, uno al tercer mes, otro al séptimo mes de ejecución del contrato. Y si fueran 3 consecutivos o no consecutivos, ya te planteé 6 casos en el contrato de alquiler. ¿En cuáles de estos podrá, si es que en alguno, resolver el contrato por incumplimiento? ¿O podrá en todos el locador hacerlo? Último, una renta vitalicia. El deudor de la renta, que ha recibido el capital, tiene además la obligación de constituir una garantía a favor del beneficiario. Pero no lo hace. ¿Podrá el constituyente de la renta resolver el contrato por incumplimiento? Bien, todos estos casos, te aclaro, no hay un pacto comisorio. No se ha pactado nada, o sea que nos preguntamos si es posible en virtud de la facultad resolutoria legal o implícita. De esto vamos a charlar. Soy Andrés Sánchez Herrero, te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. La charla de hoy, entonces, sigue referida, como la del video anterior, a la facultad, o de las anteriores, a la facultad resolutoria legal o implícita. Volvemos sobre el tema del incumplimiento, que ya lo analizáramos en general respecto de este instituto, pero ahora me interesa respecto específicamente de la facultad resolutoria legal o implícita. No me meto cuando hay pacto comisorio. Vamos a ver, ¿qué incumplimiento habilita para ejercer esta facultad? Vamos a ver la normativa aplicable, las distintas posturas que hay al respecto, definiremos cuál es la que corresponde en función de la normativa que está vigente. Y por último, quizá lo más importante, veremos, o igual de importante, veremos cuáles son los criterios, las pautas operativas para bajar a la tierra, en un caso concreto, esa regla general previamente examinada. La regla general
está prevista, porque, perdón, vamos con esta introducción, cuando vos tenés un pacto comisorio, las partes ya se definieron sobre el tema. Entonces, si se trata de un incumplimiento previsto en el pacto, se puede resolver, si no, no. Pero cuando se trata de una facultad resolutoria legal o implícita aplicable a todos los contratos bilaterales, ¿qué hacemos ahí cuando hay un incumplimiento? ¿Cualquier incumplimiento te permite resolverlo? Parece una locura. Ya, de hecho, desde antaño, desde el régimen viejo, del código estando vigentes el Código Civil y el Código de Comercio, si bien la ley no se refería a este tema, doctrina y jurisprudencia eran totalmente unánimes en cuanto a que no se podía resolver si el incumplimiento no era grave. O, si querés, en términos positivos, se podía resolver ante un incumplimiento grave. Ante un incumplimiento grave. Y ahí se dio todo un debate en torno a qué era grave, qué no, que en definitiva, más allá de que ahora el tema está legislado, vamos a ver las normas en el Código Civil y Comercial, sigue vigente, porque las normas por lo menos no terminan de cerrar el asunto, porque son normas abiertas, ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a las posturas. ¿Cuál es el incumplimiento o con qué criterio se determina si un incumplimiento es grave o no? Que hoy el Código habla de esencial, vamos a hablar un poco de eso después. ¿Con qué criterio se determina este tema? Bueno, ahí había distintas posturas que vamos a tener que ir analizando. Pero antes quisiera que veamos la normativa vigente, ¿sí? El Código Civil y Comercial. Porque antes, en el régimen viejo, si bien no había una norma específica, la cuestión se resolvía, o sea, a esta exigencia de la gravedad se llegaba desde los principios generales. La buena fe, la prohibición del abuso del derecho, si querés, en menor medida, el principio de conservación del contrato. Todo esto conducía a decir, no, tiene que ser grave. El que resuelve ante un incumplimiento menor actúa de mala fe, abusa de su derecho de resolver. Bien. ¿Qué dice ahora el derecho vigente? Vamos al Código Civil y Comercial. Te leo el 1088. La resolución por cláusula resolutoria implícita exige a. Un incumplimiento en los términos del artículo 1084. Ya arrancamos con que no cualquier incumplimiento, en los términos del artículo 1084. ¿Qué nos dice el 1084? También te lo leo, este más largo, es la parte que te voy a dar, ¿no? A los fines de la resolución, el incumplimiento debe ser esencial, en atención a la finalidad del contrato. Incumplimiento esencial. Se considera que es esencial cuando a. El cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. B. El cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor. C. El incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. D. El incumplimiento es intencional. E. El incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor. Lo primero que te destaco es que este artículo tiene incisos cualitativamente distintos. ¿Por qué? Pues si te fijas en el inciso A y C, o los incisos A y C, lo que hacen es plasmar la regla general de cuándo se considera que un incumplimiento es esencial y cuándo no. Es aplicable a cualquier situación, a cualquier incumplimiento. ¿Por qué le hicieron dos incisos en vez de uno? Bueno, eso es otra historia. En cambio, los incisos B, D y E se refieren a tipos específicos de incumplimiento. ¿Sí? El tiempo esencial, el dolo, el enuncio de incumplimiento. Bueno, por ahora me quedo con esa idea. El inciso B, digo, porque lo vamos a descartar, es una mínima mirada. El inciso D, te lo vuelvo a leer, nos dice que el incumplimiento es esencial cuando el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor. Sí, es lo que seguramente está pensando. Este está hablando del plazo esencial, del incumplimiento de una obligación sujeta a plazo esencial. Y así lo entiende un sector importante de la doctrina desde ya. Yo te diría que sí, pero me genera algunas dudas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos vas al artículo 956 del Código Civil y Comercial, te lo leo, nos dice, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. O sea que fíjate que el mismo fenómeno, el incumplimiento de una obligación sujeta a plazo esencial, en un artículo 1084 se lo trata como un caso que da lugar a la resolución por incumplimiento, mientras que en otro 956 como un caso de imposibilidad de cumplimiento. No me voy a meter en la diferencia, simplemente digo, son dos figuras distintas.
No son lo mismo, ni en sus requisitos, ni en sus efectos, ni en quién lo puede invocar, en fin, son distintas. Entonces, por eso te digo, dejo un signo de interrogación al respecto. Después, al final, la diferencia práctica no es tanta, pero son dos figuras distintas, insisto. Los dos incisos últimos del artículo también se refieren a situaciones puntuales. El inciso D, al caso en el cual el incumplimiento es intencional, o sea, doloso. Un desastre. Decir que porque es doloso ya se puede resolver el contrato por incumplimiento está mal, no resiste el análisis, pero tema para otro video, que analizo en otro video. Y el último, muy interesante, es cuando vos resolvés, no ante un incumplimiento, sino cuando te han anunciado que no van a cumplir. Lo cual nos mete de lleno en el tema de la resolución preventiva o resolución anticipada, que también analizo en otro video. Pero por ahora simplemente te destaco que estos tres incisos últimos que analicé se refieren a incumplimientos puntuales: plazo esencial, incumplimiento doloso, anuncio de incumplimiento. Mientras que el A y el C son los que dan la respuesta a lo que en esta presentación, a lo que es la pregunta, que es qué tipo de incumplimiento te habilita para resolver, de manera genérica. Ahí está el criterio general, fragmentado, dividido, abordado desde estos dos incisos. Entonces vamos a seguir hablando de ese tema, del criterio general. Como te anticipara, hay distintas posturas al respecto que vamos a sintetizar. Está la tesis objetiva y una tesis mixta. La tesis objetiva dice: un incumplimiento es grave cuando es objetivamente grave, cuando en la economía general del contrato, en su contexto, según los objetos, su finalidad, bla, 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 tiene importancia, tiene entidad y por ende amerita una salida tan drástica como es ponerle fin al contrato a través del ejercicio de la facultad resolutoria. Esta es la postura, diría, mayoritaria. La tesis subjetiva, en cambio, mira más al acreedor, al contratante no incumplidor. Dice, bueno, hay que ver qué representa para él este incumplimiento. Si de haberlo previsto no hubiese contratado, es una versión, bueno, entonces es grave, luego puede resolver, si no, no. En fin, le puede dar el color que quieras a esta tesis objetiva. Si para él esto tiene mucha importancia, tiene derecho a resolver, si no, no. Fíjate que se remite a su subjetividad, por eso el nombre, ¿no? Y las mixtas combinan. Y la combinación puede darse desde una versión más exigente, hace falta que sea objetivamente y subjetivamente grave para poder resolver, hasta al revés, la menos exigente, basta con que sea objetivamente grave o subjetivamente grave para poder resolver, ¿sí? En fin, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que se desprende del Código Civil y Comercial? A mi modo de ver, el criterio objetivo, o si querés, un criterio mixto con un acento objetivo muy marcado. ¿Por qué? Bueno, vamos viendo las normas. Esto es repasar, ¿no? Fíjate el inciso A que habíamos visto. Y de nuevo también te lo leo. El incumplimiento es esencial cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. Bueno, objetivísimo. O sea, acá no hay ninguna referencia a qué piensa, qué no piensa, cómo le pega. No. Cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. Objetivo. Podríamos leer el inciso C como que es una cierta concesión al criterio subjetivo. Ponele, dice el incumplimiento es esencial si, leo también, priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. Bueno, ahí sí se mira la parte, lo que tiene derecho a esperar, pero fíjate que no es la priva de lo que espera, que sería así la consagración del criterio subjetivo, sino que la priva de lo que tiene derecho a esperar, que es algo objetivo. Hay cosas a las que tiene derecho, puede que las espere o no, y hay cosas a las que no tiene derecho, las espere o no. Por eso te digo que para mí hemos adoptado un criterio objetivo, un criterio razonable, sí, razonable, sin duda, más allá de que no entiendo por qué lo dividieron en dos incisos, pero esta idea de dejarle al juez un margen para poder apreciar discrecionalmente, prudentemente, si ese incumplimiento amerita o no el ejercicio de la facultad resolutoria. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Cómo se traduce esto? Porque todo muy lindo, pero en el aire. ¿Cómo lo traducimos esto ante un caso concreto? Bueno, hay que ver las circunstancias, por supuesto, pero voy señalando los factores a los que hay que prestarle atención. Sin duda hay uno que se destaca, que es el valor de la prestación incumplida en relación con el valor, ¿sí?, de la prestación total que hay que cumplir.
Digo, vamos a poner un número, a veces no es tan fácil, no se puede enumerar, pero digo, no es lo mismo si yo del 100% de mi prestación cumplí el 99, falta el 1, que si cumplí el 1 y falta 99, por ejemplo, ¿no? En el segundo caso va a ser grave, en el segundo, en el otro tendríamos que pensar que no. Te recuerdo que este tema está tratado, lo analicé en otro video, cuando se habla de la posibilidad de resolución total o parcial, y se dice cómo ante un incumplimiento, cuándo ante un incumplimiento parcial se puede resolver totalmente y cuándo no. Pero en definitiva, termina remitiendo a un criterio general que es el que estamos analizando ahora. Otro factor, además, es sin duda el de la importancia del retardo. ¿Sí? La mayoría de las veces, no siempre, pero muchas veces, casi siempre, la resolución se resuelve por incumplimiento, por retraso. Entonces, bueno, ¿cuán importante es este retraso? ¿Fue un día? ¿Fueron muchos? En fin, es un tema para analizar. Es cierto que esto se relativiza bastante. ¿Cuál sería el problema? Que de un acreedor medio impaciente, apenas se produjo el retardo, resuelve. Primero te recuerdo que hace falta mora. O sea que sin mora no hay resolución. Pero ponele que diga, bueno, una mora automática, porque si hubiera interpelación y no te cumple, ya ni hablar que este factor juega a favor del acreedor, que si te interpeló, te dio tiempo, pues si no, no vale la interpelación y no cumplió, bueno, sí, ya está. Pero con la mora automática podría prestarse para decir, bueno, el acreedor impaciente abusa de sus derechos y en forma inmediata, apenas se produce el vencimiento e incurre en mora el deudor, automáticamente resuelve. Pero esto se relativiza bastante, porque te recuerdo que estamos hablando de la facultad resolutoria legal o implícita, no del pacto comisorio. Y si es la facultad resolutoria legal o implícita, el procedimiento para resolver incluye sí o sí darle un plazo de gracia al incumplidor para que cumpla, tanto si se ejerce en forma extrajudicial como en forma judicial. Con lo cual, difícilmente este factor le juegue en contra y en la mayoría de los casos, al revés, va a jugar a favor del acreedor, porque él además tuvo que dar un plazo de gracia. Por eso, esto me permite señalar una cuestión que es que, en principio, si hay un incumplimiento, hay derecho a resolver, ¿sí? Vamos a ver cuándo no, pero en principio hay que ver la entidad de las prestaciones, sobre todo incumplida, que es un criterio que ya mencioné. El otro tema es el daño. ¿Qué daño sufre el contratante ante este incumplimiento? Cuanto mayor sea el daño, menos factible será que consideremos que hay abuso del derecho de resolver. Pero cuidado, porque el daño no es un requisito de la resolución por incumplimiento. Yo puedo resolver por incumplimiento sin sufrir daño. Daño es un requisito de la responsabilidad civil. Será un requisito para ver si tiene derecho a sumarle a la resolución un derecho resarcitorio, pero no para resolver. Sin perjuicio de esto, es un factor que hay que ponderar. Insisto, no es necesario y muchas veces aún sin daño se va a poder resolver sin que esto sea abusivo. Te doy un ejemplo. Supongamos que sos el titular de un producto de lujo, con mucho, digamos, de un posicionamiento socioeconómico muy alto, por ejemplo, perfumes de lujo, y que tenés un sistema de distribución selectiva, en donde no cualquiera te puede comprar y revender, sino que vos tenés tus distribuidores oficiales, con sus locales, bien puestos, preparados, bla, 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 bla. Y supongamos que uno de estos distribuidores, ¿sí?, te compra, pero después le revende a un hipermercado que los vende en sus góndolas, como uno más, ¿sí?, como un producto más. Bueno, evidentemente este hombre, este distribuidor infiel, está incumpliendo el contrato. Pero ¿podremos resolver el contrato o no? Yo entiendo que sí, que sería resoluble, pero lo que ahora te quiero destacar es que no te está causando un daño, probablemente, por lo menos no de forma directa e inmediata. Es más, es probable que esté comprándote más perfumes que los que te compraría si no los revendiese al hipermercado. Bien, por eso te digo, relativo, es un factor más a considerar este del daño. La conducta anterior del incumplidor, ¿esto es un incumplidor serial? ¿Le venís perdonando la vida varias veces? ¿O esta es la primera vez que tiene un traspié? No digo que ante un primer incumplimiento no se pueda resolver, digo que a igualdad de condiciones es más factible que justifiquemos la resolución ante una sucesión de incumplimientos que ante el primero. Eso es todo. Pero no quita que se pueda resolver, insisto, ante un primer incumplimiento. El tema del factor confianza, ¿sí? O el factor confianza. ¿Cómo impacta en la confianza del contratante en un incumplidor el incumplimiento que se ha producido? ¿Cómo impacta? Imagínate un contrato de distribución en donde apenas comenzás tu distribuidor te falla y te incumple. El primer mes ya empieza a cumplir obligaciones importantes. ¿Qué puede esperar? ¿Qué va a seguir atado con este hombre cuánto tiempo? Ya es un llamado de atención.
Pero más vamos a agregarle algún condimento a estos incumplimientos como para que mostrar más el tema de la incidencia en el factor confianza. Suponete que el incumplimiento es que el tipo tenía una zona y vendió fuera de la zona de forma deliberada. ¿Cuán confiable es esa persona? De nuevo lo relaciono con el tema del daño. Capaz que no tuviste daño. Es más, capaz que ganaste más porque vendió más mercadería, porque es mercadería legal, no falsificada. Imagínate. O imagínate que tenía una exclusividad a favor tuyo y no podía vender, por ende, productos de un competidor y está vendiendo productos de un competidor. ¿Cómo podés confiar en un distribuidor así? Independientemente del daño, independientemente de si es la primera vez que lo hace, independientemente de todo. No es confiable. ¿Sí? El factor confianza. La actitud, otro factor, la actitud que adoptó el contratante no incumplidor. Lo toleró, lo aceptó, reaccionó inmediatamente. Con esto no estoy diciendo que vos si dejás pasar el tiempo no puedas resolver. Digo que es un factor a tener en cuenta. Que evidencia la gravedad del incumplimiento. Te enteraste que pasó esto y no hiciste nada durante un tiempo o dejaste pasar varias así. ¿Será que tan grave no es? Lo que no quita que por la acumulación se pueda. Insisto, son factores que hay que ponderar. Ninguno tiene la última palabra. Por último, todo esto te lo estoy analizando más que en abstracto, en general. Hay que ver si por excepción, pues no es lo usual, el legislador reguló el tema en forma específica, porque a veces el legislador no se conforma con la pauta de 1084 y te hace una captación específica de un supuesto y te dice acá se puede resolver. ¿Querés un ejemplo? Vamos al artículo 1607 del Código Civil y Comercial que te voy a leer y que se refiere, para que te ubiques, al contrato oneroso de renta vitalicia. Fíjate lo que dice: si el deudor de la renta no otorga la garantía a la que se obliga, o si la dada disminuye, quien entrega el capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrato debiendo restituirse solo el capital. O sea, el deudor de la renta no da la garantía, contribuyente de la renta puede, si quiere, resolver el contrato por incumplimiento. Ya está, ahí te lo dijo, no podemos discutir el tema. No puedes alterar la renta, mirá si solamente porque no di la garantía me va a dar. Si estoy pagando las rentas mensuales, lo dice el legislador. No hay margen para considerar que eso no es grave. No hay margen. Entonces, así está la historia. ¿Bien? Así está la historia. Estos son criterios general, la gravedad o esencialidad, algunas pautas, no digo que sean todas, que te permiten aplicarlo prudencialmente a cada caso que se presente. Y en esto ya estamos en condiciones de volver al comienzo y responder o tratar de encuadrar los casitos que fui planteando. Entonces, vamos uno por uno. El caso de la compraventa del automotor usado que no te daban el portaequipaje. Mira, salvo que haga algo medio raro entre el valor del auto y el portaequipaje, no tiene entidad para resolverse esto. Fíjate la desproporción entre el valor de la prestación incumplida y el valor de la prestación cumplida. Ejemplo, ¿no? Vamos al caso del contrato de obra por encargo. Este autor que tenía 10 meses se retrasó solo 15 días. De nuevo, no da para resolverlo. No sé, salvo que haya algo muy especial por lo cual tenía que estar. Si no, no da para tomar una medida tan drástica. El contrato de suministro, que por 2 años se fue ejecutando bien y hubo una sola remesa, que en el segundo año un retraso de unos días. De nuevo, no pareciera que se pueda resolver solo por eso. No pareciera para nada. Fíjate acá la importancia de la conducta precedente del contratante incumplidor. Por supuesto, todo esto podemos aplicar todos los factores a cada uno de estos casos. Estoy haciéndolo muy rápidamente. El contrato de transferencia de tecnología, ¿te acordás del tema de tecnología no patentada? En donde el licenciatario revelaba esa información confidencial a terceros no autorizados. Veremos, hay que ver la circunstancia del caso, pero daría la impresión de que estamos frente a un incumplimiento grave. Independientemente de todo, digo, ¿cuán confiable es una persona en un contrato en cuyo centro es la información confidencial y que no es capaz de guardarla? Que no es capaz de respetar el pacto de confidencialidad. Pareciera que se puede resolver. El contrato de edición con el editor infiel, que pasa al cuarto a ese autor, denunciándole una cantidad de ejemplares vendidos que está por debajo de la cantidad real. No tenemos números, no es lo mismo decir denunció 999 y vendió 1000. No, obviamente no se puede. Pero bueno, en el ejemplo que yo te di, si no recuerdo mal, denunció 800 y vendió 1500. Marche preso. Clarísimo que esto es un grave incumplimiento, independientemente del daño económico, que además lo tendrá, independientemente de eso, del daño,
¿Cómo podés confiar en un editor así? No, sin duda se puede resolver. La locación, bueno, la locación en realidad no era un caso, ¿te acordás? Eran varios, si no pagaba un alquiler, dos, tres, si eran consecutivos o no, los últimos dos casos. Para abordar el tema, primero, está legislado, específicamente. 1219 del Código. Te lo leo. Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el contrato por falta de pago, inciso C, por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos. Ya está. El legislador ya dijo. Falta de pago de alquiler, ese tipo de incumplimiento habilita para resolver si son 2 periodos y son consecutivos. Entonces, si fue uno solo, obviamente no se puede. Si fueron 2 consecutivos, sí. Si fueron 2 no consecutivos, no. Si fueron 3 consecutivos, obviamente a fortiori sí, ya con el segundo se podría. Y si fueron 3 no consecutivos, y habría que ver, de los 3 no consecutivos, hubo al menos 2 consecutivos, en ese caso sí, en su defecto no. Bien, en fin, acá estamos. No quiero hacerlo tan esquemático, pero me pareció bueno poner algunos ejemplos y algunos casitos como para concretar esto que estamos charlando. Y a modo de cierre, ¿qué tenemos? Un legislador que ahora ha, sí, previsto en la ley, que hace falta cierta entidad en el incumplimiento para habilitar el ejercicio de la facultad resolutoria. Esencial es el nombre que le pone para calificar a ese incumplimiento que tiene la entidad requerida para resolver. Y después lo define, da criterios, etc. Está bien, me parece bien, fuera de alguna objeción que he ido mencionando y otras que abordo en otros videos. Simplemente te quiero destacar que esto es un viaje a ninguna parte, ¿sí? Que en realidad estamos en algo circular. Grave. ¿Cuándo es grave? Cuando es esencial. ¿Cuándo es esencial? Y bueno, ahí tenés el inciso A que te dice que es fundamental. Y vamos al inciso C que te dice que es sustancial. Seguimos girando en torno a lo mismo. Y no me parece mal. Creo que haría, salvo casos de excepción, como alguno que te he leído, en donde el legislador le puede parecer oportuno precisar, tasar la cuestión para un supuesto puntual, me parece bien que, y esto va en la línea general que el código ha adoptado y la celebro, dar estándares generales, sobre todo en situaciones como estas que no se prestan para actuar de otra manera, para legislar de otra manera, dar estándares generales confiando en la prudencia, en la razonabilidad, en la sensatez del juez. Y vos mirás, pero esto no me gusta porque queda muy abierto. Y sí, lo vivimos los que practicamos la profesión, sí, cada vez que tenés que dar el paso de si resolvés o no resolvés, es todo un vértigo, ¿no? O por lo menos en algunos casos que no son tan claros. Pero, en fin, para eso está la jurisprudencia, ¿sí? A medida que la norma es general y abstracta, pero la jurisprudencia, con los casos en los que aplica la norma, va tejiendo como una malla que la concreta, que la baja a tierra, que le da contenido, y ese valor de esos precedentes entonces es el que te permite bajar a tierra la regla general y abstracta. Y sin duda en el caso de la resolución por incumplimiento eso es lo que sucede, porque hay muchísimos casos, y en cuanto siga perfeccionándose el sistema de información, que tiene todavía mucho que recorrer, será todavía más rica esa malla que se tejió alrededor de esta norma, que nos permitirá predecir razonablemente, si bien o mal, esa es otra historia, podríamos o no resolver ante un caso determinado. ¿Querés conocer más? Ya sea sobre la resolución por incumplimiento, sobre los contratos en general, te invito a que veas los demás videos de mi canal.